Buah. Bueno, me cambiaron un poco los planes y vamos a hablar de repetidores hoy. Voy a tratar de responder la consulta que había, que reitera la clase de la semana pasada, en realidad, que es diagramas de bloques, ¿sí? Pero bueno, vamos a hablar nuevamente de diagramas de bloques. En diagramas de bloques, lo que habíamos hablado la clase pasada es que tenemos que tener en cuenta si estamos hablando de un transmisor o de un receptor, porque son cosas distintas. Un receptor o un transmisor, ¿sí? En un receptor, ¿qué va a pasar? En un receptor, los micrófonos, gente, vamos. Empieza con la antena. Exactamente, empieza por la antena. El receptor, arrancamos por la antena. ¿Sí? Y terminamos por el parlante. Bien, ahora, en todo este camino, de la antena al parlante, va a haber una serie de cosas que lo que van a permitirme es mejorar el audio antes de que llegue al parlante. Hay dos cosas que yo quiero lograr para mejorar el audio. La primera es que si la señal es muy débil, se pueda escuchar de todas maneras. Eso es un atributo llamado sensibilidad. Un buen receptor tiene sensibilidad. ¿Cómo lo logro? Mediante un amplificador, ¿sí? Un amplificador de radiofrecuencia, al principio de todo. Incremento la señal. Luego del amplificador de radiofrecuencia, continúo y ahí tengo lo otro que quiero lograr en un equipo de radio, que es que... Mezclador. No. El otro atributo. Uno es sensibilidad y el otro... Selectividad. Selectividad. Son los dos atributos que yo quiero lograr en un receptor. Sensibilidad, capaz de escuchar señal débil. Selectividad, capaz de diferenciar una señal de otras cercanas en frecuencia que son fuertes. Por ejemplo, en las radios de AM, ¿sí? Yo estoy queriendo escuchar AM 630 y ahí cerca tengo la portadora de AM 790 con mucha potencia, ¿sí? Entonces, si yo tengo gente, los micrófonos, por el amor de Dios, los muteo. No escucho, si deberían estar todos muteados, va. No sé, cosas locas de la vida. Si yo tuviera simplemente acá un filtro, como nuestra radio galena, ¿qué tiene? Tiene un filtro pasabanda. Y acá, ¿qué tengo? Tengo una parte que es la demodulación y otra parte que es, perdón, un amplificador de audio y el parlante. Pero acá tengo una parte que es la demodulación. La demodulación la puedo lograr mediante diferentes cosas. ¿Qué puede ser? Puede ser la demodulación de AM, la demodulación de FM o la demodulación de banda lateral única. Cada uno de estos tiene distintas formas de demodularse. Cada modo tiene diferentes formas de ser demodulado. Acuérdense que estamos hablando de un receptor. Un receptor. En un receptor, la señal arranca de la antena, es amplificada en radiofrecuencia y en un receptor que es sencillo, tipo radiogalena, o sea, como lo que nosotros vemos en el laboratorio, simplemente estaría haciendo un filtro pasabanda. Un filtro pasabanda podría ser una cosita así. Pero, o sea que deja pasar idealmente lo que yo quiero sintonizar, pero a los costados me deja filtrar algo de las otras señales. Entonces, esta señal va a estar metiéndose y va a estar pasando acá, ¿sí? Esto significa que
Cuando pasa acá, cuando pasa el filtro, en vez de ser así y así, voy a hacer así, ponele, ¿no? Una cosa de este tipo. Pero voy a tener una pequeña componente porque algo me deja pasar ahí el filtro. No es un filtro perfecto, no es que me deja pasar esto, sino que tiene una curva. Entonces, algo me deja pasar. Bien. Entonces, ¿cómo puedo hacer para mejorar este equipo de radio para que no pase esto o para que atenúe mucho más las señales en frecuencias cercanas que podrían interferir con la demodulación correcta de la señal que yo quiero agarrar? Bueno, uso el receptor superheterodino. ¿Cómo trabaja el receptor superheterodino? El receptor superheterodino, en lugar de tener simplemente un filtro acá, voy a tener algo más complejo. ¿Qué voy a tener? Primero, voy a tener un mezclador acá, con algo llamado oscilador local. El oscilador local va a tener una frecuencia. Voy a apagar mi celular porque me tienen podrido los mensajes que me están entrando ustedes mismos por el grupo de consultas. Pero digamos que el oscilador local va a estar generando una frecuencia de una portadora. ¿De qué valor? Bueno, vamos a seguir el ejemplo de antes, ¿ok? Antes yo estaba tratando de sintonizar a M630, ¿sí? 630 más la FI va a ser la frecuencia del oscilador local. ¿FI qué es? Frecuencia intermedia, es una frecuencia en la que va a estar preparado un filtro pasabanda de mejor calidad que voy a tener acá. Va a ser un filtro muy ajustado, un filtro cristal o cerámico de muy buena calidad. Ya vienen presintonizados en frecuencias específicas del mercado que se llaman frecuencias FI. Y la frecuencia clásica que se usa para este rango de frecuencias es 455, por ejemplo, kilohertz, al igual que acá. Entonces me queda 630 más 455, 6 y 4, 10, 1085. Esto significa que esta frecuencia es de 1085. Y si yo tengo todo el espectro de señales que me entra por la antena, eso es amplificado uniformemente, ¿sí? Y acá confluyen dos señales, la que proviene del amplificador de RF y la que proviene del oscilador local. El oscilador local está trabajando en una frecuencia que no es la que yo quiero sintonizar, sino que es la que yo quiero sintonizar más la FI, más la frecuencia esta. ¿Qué se produce acá? Acá se produce el batido o mezclado de dos señales. Se bate la señal del oscilador local, que es una portadora en 1085, un tono senoidal en 1085 kHz, y todo lo que viene del espectro amplificado ya del amplificador. Al hacerse el batido, mezclado o producto de señales, lo que va a salir para acá es todo este espectro corrido en frecuencia. ¿Y a dónde queda corrido? Bueno, queda corrido en torno a la frecuencia esta, que es la frecuencia con la que yo hice el producto. Entonces, pongámosle que yo acá tengo todo un espectro así de frecuencias. Yo alrededor de 1085 voy a tener lo pongo en tamaño para que se den cuenta del efecto espejado que ocurre. O sea, lo que entra, todo el espectro que viene por acá, termina siendo sumado y restado en términos de frecuencia respecto a esto.
Esto es lo mismo que ocurre con la modulación en amplitud. Cuando nosotros hablamos de la modulación en amplitud, estamos hablando de exactamente este mismo fenómeno. Suma y resta en términos de frecuencia, producto, o sea, multiplicación en términos del tiempo. Ahora, lo que logro en este mezclador es el mismo, insisto, que utilizamos para transmitir en AM en un transmisor, es el mismo concepto. Lo que logro en este mezclador, en un receptor superheterodino, es correr todo el espectro alrededor de la frecuencia del oscilador local. Como se produce la suma y la resta, las sumas van a dar todo un espectro de frecuencias arriba de 1085 en este ejemplo, y la resta va a dar todo por abajo de 1085. Si yo hago 1085 menos 630, ¿qué voy a tener? 455. Y justamente esta FI está sintonizada en 455 siempre. Pues son un montón de componentes electrónicos preajustados a esa frecuencia para que filtre, ya no así, sino que va a ser un filtro mucho más preciso, mucho más ajustado a esta frecuencia de frecuencia intermedia, en este caso 455 kHz, una frecuencia clásica de frecuencia intermedia. Entonces, ¿acá qué voy a tener de FI? La FI va a ser todo un bloque que consiste en frecuencia intermedia. Recordemos qué significa FI. Bueno, ¿qué consiste? Filtro y amplificador. Filtro y amplificador. ¿Sí? Está preajustado a una frecuencia. ¿Cuáles son las frecuencias clásicas de FI? 455 kHz, 9 MHz, 10,7 MHz, 21,4 MHz. Esas son frecuencias clásicas de frecuencia intermedia. Un receptor de radio, de los que usamos los radioaficionados, típicamente para ganar más selectividad todavía, tiene una doble conversión, o sea, dos etapas sucesivas de conversión de frecuencia intermedia. Esto mismo, este producto, ¿sí? Y sucesivo filtrado se logra dos veces en dos cadenas sucesivas. Por ejemplo, puede tener una primera FI en 21,4 MHz y una segunda en 455 kHz, por ejemplo. Primero lo corre todo y luego luego lo amplifica, luego hace otro mezclado, con lo cual lo corre de vuelta todo, filtra y amplifica. Y con eso gano selectividad. ¿Selectividad qué es? Selectividad es la capacidad de eliminar todas las estaciones cercanas. Por ejemplo, yo quiero sintonizar esta estación en particular y quiero eliminar todo esto acá de costado, ¿sí? Entonces queda esa única estación sola. Bueno, esa es la magia de la frecuencia intermedia. ¿Con qué lo logro? Con el receptor superheterodino. Si tienen alguna consulta, me la pueden hacer ahora, ¿eh? Hay una persona que había consultado por los diagramas en bloques. Quiero que me diga si estoy yendo por el lado correcto de la consulta que tenía él. Yo, José Luis. Sí. A ver, me quedó más claro la parte de superheterodino, pero por ahí lo que quería reforzar es lo que explicaste antes, en los modos de modulación. Viste que es distinto para AM, para banda Vamos a lateral hablar única. entonces de receptor. Escuchame un segundito, Fernando. Bien, Vamos a hablar de receptor. ¿Qué modos puede llegar a tener? ¿Sí? dale. Entonces, AM. ¿Qué uso? Un detector. Si te acordás, en el laboratorio de corriente alterna, nosotros tenemos una bobina y un capacitor variable, que ambos están a masa, ¿sí? Y luego de esto hay un diodo y un pequeño capacitor de desacople. Y acá tengo la salida de la radio galena, ¿sí? Esto de acá, que es la parte de demodulación de amplitud modulada, eso se llama circuito detector. Esencialmente es un diodo y un pequeño capacitor que manda las frecuencias altas a masa, ¿ok? Bien, bien, bien. Bien. Ahora,
Vamos a centrarnos simplemente en el nombre que tienen, porque si no, nos vamos a ir al demonio respecto de cómo es la implementación técnica de cada cosa, ¿sí? El circuito de AM se llama detector. El circuito de FM, bueno, tienen dos etapas. La primera se llama limitador y la segunda discriminador. ¿Ok? Limitador y discriminador. Tienen estas dos cosas. Limitador, discriminador. Entonces, acá en demodulación, cuando yo elijo el modo FM, en vez de seleccionar esto, selecciono un circuito que tiene dos etapas. El limitador, ¿qué hace? El limitador lleva todo a un nivel uniforme de amplitud, porque en FM, recordemos que no hay variación de amplitud, solo variación de frecuencia. La amplitud, ¿cómo la codifico en la FM? Como una mayor variación de frecuencia, ¿sí? Puedo tener una variación pequeña, estoy representando el espectro, cómo me corro alrededor de la frecuencia central en el espectro, con una pequeña amplitud o con una mayor amplitud. Eso es la forma de codificar las variaciones de volumen, digamos, ¿no? En FM. Pero esencialmente el limitador lo que hace es que la portadora de FM la limita, eso a una amplitud determinada. ¿Por qué se hace eso? Bueno, porque el ruido viene como variaciones de amplitud. Por eso no tenemos ruido en FM. Suponiendo que tenemos suficientemente buena señal, el ruido desaparece. Por eso no escuchamos una tormenta cuando estamos escuchando una estación de FM. En AM entra perfecto el ruido, ustedes lo han comprobado seguramente. Bueno, ¿y qué otro modo tenemos? Banda lateral única. ¿Cómo se llama el circuito para decodificar banda lateral? Detector de producto. ¿Sí? Detector de producto, o sea, AM, FM y banda lateral, que son los tres modos básicos analógicos de modulación, o sea, de la forma de meter la voz, ¿sí? Codificada sobre la portadora. Hay tres formas de hacerlo. Mediante amplitud modulada, mediante frecuencia modulada o mediante banda lateral única. Acá estamos hablando de receptor, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que va en esta cajita de acá, que es la que demodula? Repasemos una vez más las partes. De la antena, en un receptor, de la antena paso al amplificador de radiofrecuencia. Amplifico todo, ¿sí? De una forma uniforme. Se llama preamplificador también, ¿sí? Luego que tengo un mezclador en un receptor superheterodino, que son los receptores que utilizamos los radioaficionados por el hecho de que logran tener mejor selectividad. Yo tengo una señal del oscilador local que está en una frecuencia que en realidad es la frecuencia que yo quiero recibir más la frecuencia de FI, la frecuencia a la que está presintonizado este filtro. Entonces, ¿cuál es el truco? Que al hacer el batido de las señales, de esto, más lo que viene de acá, la señal que yo quiero seleccionar está corrida, ¿sí? En frecuencia, corrida en el espectro. Al hacer el batido o producto, queda la suma o la resta va a quedar justo en la frecuencia de mi filtro de frecuencia intermedia. Entonces, de esa manera logro filtrar con una agudeza mucho mayor que el grado de filtrado que puedo lograr en un circuito simple de los que empleamos, por ejemplo, en la radio galena, que es simplemente una bobina resonando con un capacitor. Y logro muy baja calidad de filtrado, ¿sí? Luego que tenemos un amplificador. Siempre hay asociado un amplificador a esto. Esta etapa de frecuencia intermedia, en realidad no sé si poner el mezclador o no como parte de la etapa de frecuencia intermedia, porque todo esto en sí es parte de lo que hablamos específico de receptor heterodino, superheterodino.
¿sí? El receptor superheterodino comprende batido de señal, con el oscilador local y filtrado en FI. Y hasta podría tener otro bloque, ¿sí? Esto podría ser por 2 o por 3, doble o triple conversión, o sea, varios bloques sucesivos de batido y filtrado, ¿sí? Todo esto. Bien. Amplifico. Receptor superheterodino, batido con un oscilador local, filtrado y amplificado en FI. Luego, ya esta es la parte esencial de todo, es la demodulación, que va a ser un bloque que se va a insertar acá de acuerdo al modo en el que estoy operando. Un detector, un limitador y discriminador o un detector de producto. Esas son las tres alternativas posibles de acuerdo al modo. Luego, ¿qué viene? Amplificador de audio, como el LM386 que vemos en el laboratorio de corriente alterna al final de todo, y el parlante, ¿sí? Esto es lo que hablamos de todas las posibilidades que puede tener un receptor. Transmisor, vamos a hablar del transmisor. Bueno, ¿cómo arrancamos acá? Y acá arrancamos con el micrófono, ¿no? Así que vamos a tener la señal que viene del micrófono y a esta señal la vamos a amplificar, ¿sí? Esto ocurre en general, pero hay veces que se puede omitir del diagrama, una amplificación de audio. ¿Qué hay acá? Nuevamente, un mezclado. Estamos hablando de un transmisor de amplitud modulada en este caso. Porque yo, ¿qué voy a tener acá? Acá tengo un mezclador, ¿sí? ¿Con qué? Con un oscilador. Pero este oscilador ya no está corrido, o sea, no le sumo la frecuencia de FI, porque esto es de receptor únicamente, ¿sí? Este truquito del superheterodino es de receptor. Acá voy a poner directamente la frecuencia en la que yo quiero transmitir. Por ejemplo, si yo quiero transmitir en la frecuencia de 7100 kilociclos, y acá voy a tener un oscilador en 7100 kilociclos, ¿ok? ¿Qué voy a tener acá a la salida? Porque esto viene en este orden, digamos, las cosas. O sea, acá se mezcla lo que viene de estos dos, sale para acá. ¿Qué voy a tener ahí? Y voy a tener una señal de amplitud modulada con una portadora en 7100 y el espectro de audio hasta 7103 y hasta 7097, ¿sí? Porque recordemos que el modo de amplitud modulada duplica el espectro. El espectro del mensaje, lo que viene por el micrófono, señales de 0 a 3 kilociclos, se convierte en un ancho de 6 kilociclos en total. ¿Ok? Porque duplica el espectro utilizado. Al hacer el producto obtengo la suma y la resta. Entonces, además del espectro encima, tengo otro espectro invertido debajo de la portadora. Tengo el doble del espectro que entra por el micrófono, ¿sí? Bueno, uno puede en un diagrama en bloques meter más o menos bloques de acuerdo a qué tan preciso quiere ser. En sí, lo esencial que habría que poner es un amplificador llamado PA, Power Amplifier, amplificador de potencia, y esto iría a la antena. Hasta ahí estamos bien. Normalmente, ¿qué va acá? Y esencialmente siempre en un equipo de radio tengo un filtro pasabajos. Pasabajos no significa que pasan bajas frecuencias como audiofrecuencias, sino que elimino los armónicos, que son un producto inevitable de la amplificación. Y en un amplificador de potencia, que va a estar saliendo con señales del orden de varios vatios, siempre, pueden ser 5, pueden ser 10, 20 o 100, pero van a salir varios vatios de acá. Yo tengo que asegurarme en un equipo de radio que elimino las armónicas indeseadas generadas por la distorsión armónica que se produce en un amplificador. Así que siempre está esto, aunque no lo va a mencionar seguramente el diagrama de bloques que vos tenés en las preguntas de examen, ¿sí?
Ahora, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué otra cosa ocurre acá? Ocurre que la forma de modular va a depender del modo que yo estoy operando. Entonces, en AM se va a llamar mezclador. En en banda lateral se va a llamar modulador balanceado y filtro. ¿Por qué? Bueno, porque el modulador balanceado lo que hace es eliminar la portadora específicamente. Trabaja con un sistema de 2 señales desfasadas 90 grados. Lo que termina logrando por un artilugio matemático es eliminar la portadora específicamente. Pero yo tengo que eliminar una de las 2 bandas laterales. Y eso lo logro con un filtro luego. Y en el modo FM, no sé cómo aparece mencionado en las preguntas. Si alguien sabe me lo dice. Pero la respuesta en sí, la modulación se hace con un circuito que tiene un varicap. El varicap es un diodo, un tipo de diodo especial, de aplicación especial, que cambia la capacidad que tiene de acuerdo al voltaje. Cuando uno lo usa en conjunto con un circuito sintonizado, un circuito resonante, al estar variando la capacidad, estás cambiando la frecuencia del circuito resonante. Entonces el truco es que de acuerdo a la amplitud de la señal que viene por el micrófono, cambia la frecuencia del circuito. En definitiva, cambias la frecuencia de la portadora. ¿Sí? Ese es el truquito que estamos haciendo con la aplicación del diodo varicap. Pero no me acuerdo con qué nombre aparece en las preguntas de examen. No sé si hay alguna pregunta que pregunte cómo es un transmisor de FM. ¿Alguno que lo tenga a mano me lo dice? ¿Cómo aparece ahí? Creo que No, como transmisor no hay pregunta. no, creo que habla de un No hay ninguna transmisor pregunta que lo haga. Bueno, superheterodino listo. directamente. Sí, sí, las que yo recuerdo hablan de mezclador o modulador Ah, balanceado y filtros, ¿sí? Pero bueno, la sí. modulación en FM, para curioso, había alguien que lo había consultado el otro día cómo se hacía la modulación en FM. Lo buscás, circuito varicap FM, te aparece un circuito típico de aplicación en Google, ¿sí? Es eso, un circuito sintonizado con un diodo en el medio, la entrada del micrófono por un lado, la salida de la portadora modulada en frecuencia por el otro. ¿Qué es lo que tenemos que prestar atención nosotros en las preguntas? Bueno, si me habla de un receptor o de un transmisor. Yo sé que si me habla de un receptor, arranco por la antena, termino en el parlante. Si me habla de un transmisor, arranco por el micrófono, termino en la antena. Son cosas inversas. En un receptor, ¿qué orden tengo las cosas? Antena, amplificador de radiofrecuencia, mezclador, filtro de frecuencia intermedia y amplificador de frecuencia intermedia. Puede estar en el orden inverso, pero más o menos esto. En el medio tengo que poner el oscilador local. La pregunta que hacía Fernando antes estaba de esto que está como en una Y, que te lo ponen. ¿Y en qué orden te está? ¿RF, oscilador local y mezclador, o RF, mezclador y oscilador local? En el orden que sea, en cualquiera de los órdenes, sí. O sea, te está poniendo en 2 dimensiones, en una dimensión algo que está en 2 dimensiones. Te lo puede poner en cualquier orden. Pero esencialmente tengo eso. Esto, el mezclador y el oscilador en cualquier orden. La parte de frecuencia intermedia, o sea, filtro y amplificador de frecuencia intermedia. Bueno, de acuerdo al modo que te dice, ¿sí? Por ejemplo, generalmente te dice un receptor de A3C. Un receptor de A3C, ¿qué significa? A3C es la forma burocrática de decir amplitud modulada. Entonces, un receptor de amplitud modulada. Yo sé que tengo que ver detector acá, ¿sí? O sea, amplificador de RF, mezclador, oscilador local, filtro y amplificador de frecuencia intermedia, detector, amplificador de audio parlante. Eso es un receptor. Ahora, si me dijera un receptor de J3C, ¿qué es? La forma burocrática de decir banda lateral única, ¿sí?
Entonces diría lo mismo, pero acá en lugar de detector diría detector de producto, que es el circuito que se utiliza para demodular banda lateral. Si me dijera un receptor de F3C, o sea, un receptor del modo FM, tendría lo mismo, pero limitador y discriminador. Por ejemplo, diría antena, amplificador de RF, mezclador oscilador local, filtro de frecuencia intermedia, amplificador de frecuencia intermedia, limitador, discriminador, amplificador de audio parlante. ¿Sí? Ese sería el receptor de FM del modo F3C. Ahora, en cuanto a transmisor, ¿cómo es? Es al revés. ¿Qué tengo? Micrófono, amplificador de audio, no sé si aparece o no, más vale que lo tiene que haber para poder trabajar. Mezclador, en el caso de amplitud modulada, con la señal del oscilador, amplificador de potencia. Para mí debería haber un filtro pasabajos, no sé si no recuerdo si lo incluyo o no. Y antena. Pero si fuera FM, ¿qué tendría? El Varica. No hay ninguna pregunta que lo haga. Y si fuera banda lateral, ¿qué tendría? Un modulador balanceado y un filtro en lugar del mezclador. ¿Qué es el modulador balanceado? El modulador balanceado es la forma de hacer la mezcla, eliminando a su vez la portadora. ¿Sí? No sé si eso responde tus preguntas. Estamos juntos a las 9 y quiero ver si meto... ¿Hay Súper, alguna súper, José Luis. consulta Sí, sí. adicional a esto? Pasamos entonces al tema de hoy, que es repetidoras, ¿sí? Un segundito. Vamos a cambiar. Un segundito. A ver. Bien. Bien. Ahí estamos. Genial. Vamos a abrir la parte de repetidoras. Y voy a compartirles esta pantalla. Un segundo. Buenas noches, José. Sí, José, decime. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches, José. Decime. ¿Estás probando el No, audio? estaba saludando nomás. Ah, bueno, pero mira que estamos acá en medio de la clase, ¿eh? Dame un segundito. Pensé que querías que vuelva al pizarrón. Dame un segundito. ¿Necesitabas consultar algo, José, o arranco con la...? No, está bien, está bien. Vale. Bueno, ¿están viendo la parte de la presentación mía? ¿De Sí, repetidoras? ¿Están sí, viendo? sí. Sí, se ve perfecto. Perfecto, genial. A ver, vamos a ver. ¿Qué estamos por ver ahora? Vamos a hablar un poquito de repetidoras. ¿Repetidoras qué son? Repetidoras son equipos de radio que empleamos los radioaficionados, normalmente en VHF o en UHF, para poder comunicarnos más lejos, sobre todo cuando estamos empleando un equipo móvil. Eso significa cuando estamos empleando un handy o un equipo en el auto o la camioneta. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el gran problema que tenemos ahí? La baja altura. Al estar a baja altura, llegamos a poca distancia. En VHF y en UHF lo que condiciona la distancia del comunicado es la altura de las antenas. Cuando yo quiero llegar más lejos, tengo que poner más alta la antena. Así que una forma de trampear esa limitación de distancia, por ejemplo, de handy a handy pueden ser 1000 metros la distancia. Hay micrófonos abiertos, gente. Te muteo Damián, te muteo José. Ahí está. Una forma de trampear esa distancia es mediante el uso de repetidoras. Una repetidora con una buena altura puede tener, por ejemplo, unos 30 kilómetros de cobertura a la redonda. Una repetidora con muy buena altura, como la Repe de Palermo, por ejemplo, que está puesta en lo alto de las Torres Mirabilia, creo que se llaman ahí en
ahí en Palermo, son 2 torres que están frente a la clínica suiza, no me acuerdo cómo se llama, la que está sobre Juan B. Justo. Bueno, esa podemos tener casi 100 kilómetros, 50 kilómetros seguro de distancia, así que cubrimos. Si tenemos buena altura, hasta 100 kilómetros. Y del otro lado estamos con una estación, una estación fija, digamos, pueden llegar a entrar hasta 100 kilómetros de distancia para abrirla. Entonces, amplía enormemente la cobertura que tenemos. ¿Sí? Un ejemplo clásico de donde se da esto, las redes de celulares. Los celulares, las radiobases de celulares son repetidoras. Lo único que en lugar de ser repetidoras con una frecuencia fija, y que nosotros tengamos que ingresar en nuestro teléfono celular la frecuencia de la estación de radiobase de celular con la que queremos operar, bueno, es un sistema que combina un montón de radiobases, o sea, un montón de repetidoras, los celulares, y automáticamente están midiendo la señal con la que me reciben en cada una de estas radiobases y me reconectan para que entre a la radiobase más cercana a donde estoy yo. Y lo mismo hacen con el equipo celular del otro lado, si es una comunicación de móvil a móvil. Pero esencialmente, si yo me olvido de toda esta parte de coordinación automática que hace la red celular, por eso se llama red de celular y no red de repetidoras, si me olvido de toda esta parte automática, esencialmente es un conjunto de repetidoras intercomunicadas entre sí, las redes celulares, ¿sí? Se ve más todavía eso en la red troncalizada, las redes como antes que habían servicios troncalizados, que vos podías tener un teléfono celular que también operaba en modo trunking, transmitiendo la voz en un solo sentido. Era más parecido todavía a lo que tenemos los radioaficionados de repetidoras, ¿sí? Pero bueno, las redes troncalizadas también tienen alguna suerte de semi-automatización. Digo semi-automatización porque a diferencia de los celulares, ya los equipos troncalizados hay que programarles la frecuencia dentro del equipo o las frecuencias en las que opera, pero hay una coordinación ya de la red troncal a los equipos. En el caso de los radioaficionados utilizamos medios analógicos de repetidoras y son extremadamente sencillos en su operación. Por ejemplo, una de las repetidoras de Radio Club, la más viejita, tiene este diagrama de cobertura que vemos acá a la derecha. Y estos son unos 15 kilómetros más o menos acá, deben ser unos 30 en total, a ver, 20 debe ser la zona de más cobertura y unos 30 la cobertura máxima, ¿sí? Esto es un diagrama de cobertura típico que se hace con simuladores de cobertura que tienen en cuenta la topología del terreno y ese tipo de cosas. Si nosotros vamos a la base de datos de la ANACOM tiene un listado público de repetidoras, vamos a ver que ellos tienen un montón de repetidoras en diferentes lugares. Por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, además de las 2 repetidoras de Radio Club en VHF, hay repetidoras de otros radioclubes o de otros radioaficionados que ponen repetidoras, porque no necesariamente tiene que ser un radioclub el que ponga una repetidora. Y también, además de VHF, encontramos un montón en UHF o en microondas, fundamentalmente en B y en U. Es donde vemos el mayor uso de repetidoras, ¿sí? La más utilizada por lejos es la repetidora que yo les dije de Palermo, ¿sí? Frecuencia 434, 925 más 5000. ¿Qué significa el más 5000? Bueno, eso indica que cuando yo transmito a la frecuencia de recepción le tengo que sumar 5000 kHz.
Eso significa que de 434 a 925, al querer transmitir yo con mi handy, para ser retransmitido por la repetidora, voy a pasar a transmitir en una frecuencia distinta a la frecuencia de salida de la repetidora, que se llama frecuencia de entrada, que es la frecuencia donde escucha la repetidora a los tipos que quieren comunicarse con ella. Bueno, la frecuencia de salida es 434.925, la frecuencia de entrada 439.925. Eso se abrevia diciendo que la frecuencia de la repetidora es 434.925 más 5000. Siempre se cita como referencia la frecuencia de salida, que es donde la repetidora transmite, ¿sí? E implícitamente queda definida la frecuencia de entrada o de escucha de la repetidora por ese más 5000 o otro número que le indico que suma o resto. En el caso de las repetidoras de UHF, siempre la frecuencia de entrada de la repetidora es más 5000. Eso está acordado de esa manera. Entonces, con saber la frecuencia de salida, automáticamente sabemos la frecuencia de entrada. En el caso de VHF, como las repetidoras del club, Consulta, J. Eso del salto de la recepción y transmisión es para que constantemente no vuelva a repetir el mensaje, ¿no? Porque una repetidora tiene que utilizar dos frecuencias a la vez, una de transmisión y una de recepción, ¿sí? No puede retransmitir lo que está escuchando a la vez. Eso, pero en las digitales sí, la Digipeater sí. O sea, esa es la Después diferencia. vamos a eso, no son repetidoras, son otra cosa, ¿sí? Ahora después lo vamos a hablar. Déjame que siga con la presentación, que ya después vamos a hablar de eso, ¿sí? Está más adelante. Las repetidoras analógicas tienen dos frecuencias, porque lo que hacen es tomar la frecuencia de entrada y retransmitirla en la frecuencia de salida. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, la ventaja es que la repetidora lo transmite con una antena más alta y probablemente con mayor potencia. Entonces logramos amplificar la cobertura de un handy o de una estación a baja altura, como puede ser la estación, el equipo móvil de un auto, de 1 kilómetro o 5 kilómetros, logramos alcanzar la cobertura de la repetidora, que pueden ser, por ejemplo, 30 kilómetros, 100 kilómetros. Por ejemplo, acá en Capital, desde cualquier lado, con un handy, podés abrir la repetidora de Palermo. Con un handy en la calle, abrís la repetidora de Palermo. ¿Qué significa abrir? Que cuando vos transmitís en la frecuencia de entrada de la repetidora está tan alta, está a más de 100 metros, a 130 metros creo, está tan alta que logra escucharte y te retransmite y lo hace a tal altura, también está a mucha altura la antena, obviamente, de transmisión, a tal altura que a 50, a 100 kilómetros a la redonda te van a estar escuchando todos los que estén parados en esa frecuencia. Entonces aumenta enormemente. Virtualmente comunica a toda la ciudad de Buenos Aires y todo Lamba, ¿sí? Gracias al diagrama de cobertura que tiene. Eso a veces juega a favor y en contra. ¿Por qué? Bueno, porque o hay mucha gente queriendo usar la repetidora a la vez, o aparece algún indeseable queriendo hacer interferencia y molestar a los de la frecuencia, dado que la podés activar desde un montón de lugares, ¿sí? Estamos hablando de 10 millones de personas servidos por la misma repetidora, ¿sí? Ahora bien, dijimos en VHF las frecuencias de entrada y de salida no están separadas más 5000, sino que, fíjate en este ejemplo, la frecuencia de salida, siempre que hablamos de una frecuencia de una repetidora, estamos hablando implícitamente de la frecuencia en la que la repetidora transmite, y eso es la frecuencia de salida, es 146.805. O sea, yo que tengo que poner en mi handy para poder escuchar la repetidora esta de Radio Club, tengo que poner 146.805 y ahí voy a estar escuchando la repetidora. Ahora, si yo quiero transmitir, meterme en la conversación, siendo radioaficionado, por supuesto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer que mi handy se corra 600 kilociclos abajo, menos 600. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la diferencia de acá a acá? Menos 600. Entonces,
Acá en VHF, en esta repetidora, la regla ya no es más 5000 como era en UHF, es menos 600. Y en particular ocurre un fenómeno o hay un acuerdo particular para las repetidoras de VHF. Cuando la frecuencia de salida es menor a 147.000, como por ejemplo ocurre acá, que es 146.805, es menor a 147.000, entonces es menos 600. Eso significa el desplazamiento que tengo que tener para pasar a la frecuencia de entrada, o sea, la que la repetidora escucha y la que yo le transmito, es menos 600. Ahora, si la frecuencia de salida es superior a 147.000, es el fenómeno contrario. Tengo que tener más 600. Tengo que transmitirle 600 kilociclos arriba de la frecuencia de salida. Por ejemplo, si la frecuencia de salida es 147.345, la frecuencia de entrada va a ser 147.945. O sea, le sumé 600. En lugar de restarle, le sumo. Esa es la convención que hay. Vemos que en definitiva lo que tenemos nosotros es que logramos saltear los obstáculos que impiden la comunicación directa. Este obstáculo puede ser una montaña, pero también puede ser un edificio, ¿sí? Siempre que nosotros estamos con equipos móviles, estamos a ras del piso y todos son obstáculos. Y la repetidora evita esto, ¿sí? Con la repetidora me comunico directamente por la altura que tiene, me capta muy bien, me retransmite y me toman a mucha distancia. Esa es la magia de la repetidora. Siempre hay dos frecuencias involucradas. Una frecuencia con la que la repetidora transmite a todos lados, se llama frecuencia de salida de la repetidora, y otra frecuencia en la que hace escucha, que se llama frecuencia de entrada. ¿Por qué se habla de frecuencia de salida y de entrada y no frecuencia de transmisión y de recepción? Porque daría lugar a confusión si yo hablo de transmisión o recepción, porque tendría que decir desde qué punto de vista. Porque del punto de vista mío, mi frecuencia de transmisión es la frecuencia de recepción de la repetidora. Y la frecuencia de transmisión de la repetidora es mi frecuencia de recepción. Están invertidas, claro está. Entonces, para evitar cualquier confusión respecto al rol de transmisión y recepción, desde qué punto de vista está, si desde el mío o de la repetidora, entonces hablamos de frecuencias de entrada y de salida. Entonces, se entiende que frecuencia de entrada y de salida está desde el punto de vista de la repetidora. Entrada de la repetidora o salida de la repetidora. Entrar es la frecuencia en la que yo transmito, en la que escucha la repe. Salir es la frecuencia en la que transmite la repetidora, o sea, en la frecuencia en la que yo voy a estar haciendo escucha de la repe. ¿Ok? Bueno, hay un listado que lo podemos bajar de la página de la ENACOM. Si buscamos ENACOM, repetidoras, hay un listado donde es un archivo Excel donde están todas las frecuencias de entrada, de salida, de entrada, el desplazamiento, un parámetro nuevo que no lo mencionó hasta ahora, que es subtono, y la ubicación geográfica de la repetidora, ¿sí? Hay una cosa particular acá. ¿Cuál es? El subtono es un parámetro nuevo que vemos que está asociado a cada repetidora. ¿Qué es el subtono? El subtono es una frecuencia de baja frecuencia, son frecuencias de hasta 200 ciclos más o menos. Eso significa que son subaudibles, son sonidos que no se llegan a escuchar, pero que forman parte de una transmisión que va con el audio que yo transmito. Cuando yo le transmito desde mi equipo, le voy a agregar este audio subaudible.
¿Para qué sirve ese audio que no se escucha? Para que la repetidora se dé cuenta de que intencionalmente estoy intentando abrirla y no que es una transmisión accidental en la misma frecuencia de entrada. Por ejemplo, en nuestro Radio Club, la frecuencia de entrada de la repetidora es 146.205. Hay un montón de gente, un montón de radioaficionados cabeza de termo que se ponen a hacer pruebas, a hablar directamente, a conversar entre ellos y dicen, vamos a una frecuencia libre, a ver 146.200, por ejemplo. O sea, apenas 5 kilociclos corridos de la frecuencia de entrada. Y se ponen a hablar entre ellos. Claro, ¿qué pasa? Si la repetidora retransmite todo lo que está en 146.205, lo que está corrido 5 kilociclos va a entrar también, ¿sí? Porque la FM tiene esa sensibilidad de que todo lo que está más o menos cerca también lo retransmite. El fenómeno, ¿cuál va a ser? Que van a estar saliendo por una repetidora inintencionalmente y ni se están enterando hasta que alguien molesto va a irse a la frecuencia esa y le va a decir, muchachos, están saliendo por una repetidora, están interfiriendo con una repetidora. Para evitar eso, el subtono habilitado en la repetidora, y hay repetidoras que lo tienen habilitado y otras que no, ¿eh? O hay algunas donde se activa o desactiva de acuerdo a la situación, ¿sí? Pero en caso de tener activado el subtono tiene que ser el que está especificado en este documento, o sea, el que asigna la ENACOM. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene que actuar como una contraseña que solamente la conocen los amigos que usan la repetidora. Pues las repetidoras, cuando se activan en bandas de radioaficionados, tienen que poder usarlas todos los radioaficionados. No tiene que haber ningún tipo de filtro o limitación para que solamente un grupo de amigotes la utilicen. Las repetidoras son de acceso público, o sea, cualquier radioaficionado tiene el derecho de utilizarla y no tiene que haber ninguna trampa o bloqueo para que solamente los que tienen esa contraseña lo usen. Entonces, para que no lo puedan usar como contraseña el subtono, que si no sabes el subtono secreto no la podés activar, el reglamento capítulo 10, donde habla de repetidoras, vamos a ver que dicen que en caso de optarse por activarla mediante el uso de subtonos, el subtono tiene que ser conocido y informado de antemano. En definitiva, es el que asigna la ENACOM cuando habilita la repetidora. Otra cosa que vemos, las repetidoras, no podemos nosotros directamente agarrar una repetidora y conectarla directamente en cualquier frecuencia que nos parezca que está libre. Tenemos que pedir la autorización a la ENACOM, hay una serie de requisitos a cumplir, una serie de formularios, es todo un proceso bastante largo porque van a asignarnos una frecuencia, tenemos que justificar la utilidad de la repetidora y pasar toda una serie de datos técnicos respecto al equipo y todas las antenas, la potencia, toda una serie de cosas, la cobertura que va a tener la repetidora en definitiva. Así que repetidoras, nos quedamos con el aspecto central. Pueden ser para cualquier frecuencia, pero esencialmente son para B y UHF, ¿sí? Que es donde son más útiles. Para mí son con la idea esencialmente de ampliar la cobertura que podrían tener estaciones móviles, que son estaciones que podrían tener, si no, un alcance muy limitado por la baja altura de la estación móvil. Bien, tenemos dos frecuencias asociadas. Sí, ¿quién está hablando ahí? Adelante. No, te quería hacer una pregunta después, antes de que te vayas de ahí, de ese punto. Sí. Lo que dijiste antes, esa señal no audible que se mete, ¿eso se mete en la portadora que tenés o es otra portadorita que va junto con esa? No, es parte del audio, se mezcla en el audio, ¿sí? Vos me hablás del subtono, cuando hablas de la señal y la portadorita, claro, te estás refiriendo al subtono. El subtono es algo que se agrega al audio de la comunicación, ¿sí? Está perfecto.
Bueno, el subtono también lo puedo utilizar al recibir la repetidora. Me vas a decir, mucha utilidad no tiene. Bueno, hay veces que tiene utilidad. Hay algunas repetidoras que trabajan retransmitiendo tanto señales analógicas como señales digitales. Por ejemplo, la misma repetidora de Palermo que les cité recién, 434-925 más 5000. La repetidora de Radio Club Argentino es mixta o híbrida, 146-910 menos 600. Esas repetidoras, cuando retransmiten en analógico, retransmiten con el subtono. Ahora, cuando retransmiten en digital, no hay subtono en la parte digital. Pues la parte digital, al retransmitir un paquete, verifica que lo que recibe es un paquete de datos válido, entonces no hace falta subtono, ¿sí? Cuando nosotros estamos haciendo escucha analógica y no queremos escuchar el sonido de los paquetes digitales que se retransmiten, que es bastante molesto, le podemos habilitar tanto que codifique el tono como que decodifique solamente si está el tono presente. Entonces, de esa manera, logramos no escuchar el audio de los paquetes digitales que se pueden retransmitir por la repetidora. Es una función útil para tener en cuenta. En los equipos de radio tenemos tanto la función de tone encoder como tone decoder, ¿sí? El sistema de subtonos se llama CTC-SS. A ver. Vamos a anotarlo, ¿sí? A ver, no me permite acá anotarlo porque cosas de la vida, pero bueno, no me permite anotar. Genial, cosas locas del Zoom. CTC-SS es el nombre con el que bueno, ahí se estupidizó el Zoom. Bien, bueno, no sé. A ver, no me da pelota ya. Bien. CTC-SS es el formato con el que vamos a ver en muchos equipos que está indicado los subtonos. Significa Continuous Tone, tono continuo, Coded Squelch System, sistema de squelch, o sea, de eliminación de abrir el parlante, digamos, mediante tono continuo. Vamos a continuar. Bueno, diagrama de cobertura. ¿Cómo le metemos todas las repetidoras a un equipo, por ejemplo, un Baofeng? Bueno, hay que partir de la base de datos de todas las repetidoras y cargarlas una por una en un software. El clásico se llama Chirp, es un software que no es específico de un equipo de radio, sino que funciona tanto para diferentes modelos de Baofeng, de Yaesu, de Icon, de Kenwood, de Alinco, de cualquier fabricante, ¿sí? O sea, es bastante completo. El Chirp es un software abierto que lo descargamos de internet y ustedes pueden encontrar la base de datos con todas las repetidoras que está compartida en el drive del curso de radioaficionado. Nos bajamos esto, establecemos el modelo de equipo que tenemos, lo conectamos con el cable apropiado. Hay un cable específico de Baofeng que se conecta por USB a la computadora por un lado y al equipo de radio de costado, al handy, y yo elijo el modelo correcto, magia, automáticamente aparece me permite subir, se sincroniza y me permite subirlo y le programa, por ejemplo, 50, 100, 200 canales con todas las repetidoras, con el nombre correcto de cada una y todo eso. Acá vemos, cuando nosotros entramos al menú del handy, vamos a ver que tenemos la opción de Shift. Shift, que es el desplazamiento. Yo dije más 600 o menos 600, por ejemplo, en VHF, o más 5000 en UHF. Bueno,
El más significa que me voy a correr hacia arriba, el menos que me voy a correr hacia abajo. ¿Y cuánto me voy a correr? Eso aparece en otro parámetro que se llama offset. O sea, yo tengo que programar el parámetro shift para indicarle si es para arriba o para abajo el desplazamiento. Si no pongo ni más ni menos, significa que estoy operando en simplex. O sea, transmito y recibo en la misma frecuencia, como operamos normalmente con un handy, cuando no estamos operando a través de repetidoras, ¿sí? Pero cuando queremos operar en repetidoras, bueno, primero tenemos que poner más o menos para que se desplace ese río y hacia abajo, y en segundo paso tenemos que irnos al offset e indicarle acá cuánto tenemos que restar o sumar a la frecuencia en la que estoy parado para pasar a la frecuencia de transmisión. O sea, acá podría 0.600, por ejemplo, en VHF o 5.000 en UHF. ¿Sí? En UHF esto queda en más y en VHF esto va a estar en más o en menos según la frecuencia de salida, sea arriba o debajo de 147.000. Finalmente, el tercer parámetro que tengo que tener en cuenta es el subtono. Acá, por ejemplo, 74.4 está puesto de subtono, pero yo tengo para elegir hasta 200 más o menos los distintos subtonos posibles. Generalmente, la mayoría de los subtonos, sobre todo en UHF, es 123, el subtono que se utiliza. 123.0. Así que, ante la duda, probamos con el 123. ¿Sí? Acá vemos diferentes repetidoras con diferentes... perdón, no, estos son la tabla de subtonos, disculpen. Esto es una tabla loca de cuáles son los subtonos que van desde 67 hasta 250 Hz. Típicamente son los subtonos que se utilizan, van más o menos de por acá abajo, 88 a 123, típicamente son esos los rangos que se utilizan. Bueno, tema repetidoras analógicas terminado. ¿Hay alguna consulta que quieran hacer respecto a lo que vimos recién de repetidoras analógicas o paso al siguiente tema? Los escucho. Yo te quería hacer Sí. una pregunta. ¿Hasta cuánto se puede conectar así tipo en cascada o sea, haciendo que una repetidora escuche por la salida de la otra, sea la entrada de esta o sea, ¿Se se pueden usa, no digo, encadenar repetidoras? Sí, no lo podés hacer vos como usuario, lo tienen que hacer los que administran las repetidoras, pero se puede. claro, ¿Sí? claro. ¿Dónde se hace? En situaciones muy particulares. En el interior hay repetidoras encadenadas. ¿Sí? Bien, para acceder a lugares por ahí más complicados o más lejos, ¿no? Esas cosas. Claro, claro, exacto. No, en uso comercial, por ejemplo, lo hacen bastante, ¿sí? Hay repetidoras encadenadas, por ejemplo, a lo largo de líneas de trenes o en diferentes lugares donde hacen uso, ponen repetidoras comerciales, también las encadenan. Obviamente lo que implica es una sucesión enorme de frecuencias distintas. Pero sí, Claro. hay algunos lugares específicos donde hay. Generalmente cuando usamos repetidoras, no, las usamos la repetidora específica limitado a la cobertura de la repetidora esa, ¿sí? Claro, por supuesto. Bueno, Bien. gracias, José. Vamos a hablar ahora de otro tipo de repetidora que no tiene nada que ver con lo que vimos recién y no hay dos frecuencias separadas, sino que se opera en la misma frecuencia. Y es el tipo de repetidora digital o digipeater. Esto es algo de lo que han visto que hablamos en preguntas de examen. Sí que es un digipeater. Bueno, un digipeater en realidad es un equipo de radio conectado. Bueno, antes era clásicamente conectado a esto que vemos acá abajo, que es un TNC, Terminal Node Controller, controlador de nodo terminal. Es un modem de radioaficionados. ¿Vieron los modem que usábamos antes para conectar la computadora a la línea de teléfono? Bueno, esto era el equivalente versión radioaficionados. ¿Qué utiliza un TNC o cualquier comunicación digital de las que similar a las que hace un TNC?
Bueno, un protocolo llamado AX25. Es un protocolo que utiliza paquetes digitales, o sea, los datos que se transmiten están encapsulados en un paquete. Eso significa, es como lo que se transmite en TCP/IP, en Internet, ¿sí? La información dividida en paquetes con un tamaño máximo, ¿sí? Cada tamaño mucho menor que lo que utilizamos en una red de computadoras hoy en día. No tienen 1500 bytes de máximo, sino que es muchísimo menos, pero alcanza para las comunicaciones que tenemos. ¿Tiene relación con el X25 que se usaban protocolos así, tipo los cajeros y esas Sí, sí, cosas? ¿O no? exactamente. Es ese mismo X25, ¿sí? Bien. La A es de amateur porque es una modificación para radioaficionados. ¿En qué consiste? Bueno, pero no quiero ponerme a hablar de paquete radio hoy, ¿sí? O sea, el protocolo X25 es un protocolo de redes WAN. Eso significa que nos permite, al igual que TCP/IP, identificar cada extremo no por una dirección IP, sino mediante un identificador propio. En el caso de los radioaficionados, el identificador propio es una señal distintiva, ¿sí? La gracia es que, olvidándonos ya del detalle de cómo funciona el protocolo AX25, la gracia es que es como cosa colateral del protocolo X25 aparece de que yo puedo indicar en el paquete un ruteo del paquete. Puedo indicarle, por ejemplo, que quiero comunicarme a LU4 Bravo Bravo vía L1 Bravo Alfa. ¿Qué significa? Que en la misma frecuencia en la que estoy, voy a mi TNC, mi equipo que genera el paquete de datos, va a generar un paquete destinado a L1 Bravo Alfa, que dice que el siguiente salto, la siguiente dirección es L4 Bravo Bravo. Entonces, al decodificarlo, el equipo de radio de L1 Bravo Alfa con su TNC, ese TNC dice, este es un paquete destinado para mí. Lo abre y dice, pero en realidad no es que yo se lo tengo que mandar a mi computadora, sino que se lo tengo que retransmitir a L4 Bravo Bravo. Entonces agarra y arma otro paquete igual al que recibió, pero quitándole su señal distintiva y dejando el U4 Bravo Bravo como destinatario. Y lo retransmite en la misma frecuencia. El equipo de radio del U4 Bravo Bravo va a agarrar todo lo que escucha, lo transmite a su TNC. El TNC va a decir, esto está destinado para mí. Lo decodifico y lo mando a la computadora, ¿sí? O cosas similares, usos similares. Hay un montón de usos que se pueden dar, tanto conectando una computadora al TNC como dejando que el TNC opere como una computadora en sí misma con algo llamado PBBS o BBS privado, personal. Ahora bien, una función muy limitada para poder usarlo como casilla de mensajes. Ahora bien, la función esta de retransmisión digital, ¿qué permite? Operando siempre en la misma frecuencia, lo que yo logro es que cuando no logro alcanzar a la otra estación en forma directa, pongámosle que mi estación está en Paternal, la estación de L1 Bravo Alfa está en San Fernando y la estación de L4 Bravo Bravo está en Zárate. Yo en forma directa de Paternal a Zárate no llego, pero sí llega, yo sé que llega la estación de L1 Bravo Alfa que está en San Fernando. Entonces, le pongo, transmitile, conectate a la estación L1, a L4 Bravo Bravo, que está en Zárate, vía L1 Bravo Alfa, que está en San Fernando. Va a ser extremadamente lenta la comunicación porque es un protocolo ya de por sí extremadamente lento, es muy de los años 90, pero se establece la comunicación. ¿Cuántos saltos puedo indicar? Bueno, puedo indicarle que un camino de hasta 7 saltos sucesivos. Es una locura lo insoportablemente lento que sería, pero por ejemplo podría comunicarme con estaciones que estén a 50, 100 kilómetros de distancia, suponiendo que todas tienen condiciones ideales a máxima altura, ¿no? Y podría encadenar así una comunicación hasta 500, 700 kilómetros de distancia. Podría agarrar y aprovechar que pasa la estación espacial sobre mi cabeza y ponerle que quiero comunicarme con otro radioaficionado
usando el digipeater de la estación espacial? Bueno, hay un montón de funciones de este tipo. Hoy día realmente los digipeater no se utilizan prácticamente, y el protocolo AX25 que se usa en Packet Radio, todas las funciones de Packet Radio quedaron subsumidas a una única que se llama APRS. Todos los demás usos de Packet Radio, conectarse a un BBS o a un PBBS de un TNC, o las funciones de digipeater para comunicarme a un BBS o PBBS de otro radioaficionado, pero haciendo varios saltos en la misma frecuencia a través de otras estaciones digitales. Todas esas funciones prácticamente quedaron de lado y solamente se usa el Packet Radio para APRS específicamente. De hecho, hay muchos equipos de radio modernos, digitales, que tienen funciones de APRS, y significa que todas las funciones de modulación y demodulación de paquetes de datos que hace un TNC, no necesito un TNC porque la función ya está integrada dentro del equipo de radio. ¿Para qué me sirve entonces APRS? Será la pregunta. Bueno, es un uso de Packet Radio específicamente para transmitir automáticamente la posición como una baliza. Eso sirve para determinar cobertura, para saber dónde está una estación, o para transmitir periódicamente información, como por ejemplo la información de una estación meteorológica u otras cosas que usamos los radioaficionados, que estamos muy al pedo en la vida. Así que bueno, explicación de qué es un digipeater la tenemos acá, pero en la práctica hoy ya no se utilizan como se usaban hace 20 o 30 años. Echolink, vamos a hablar de algo que sí se utiliza hoy. ¿Qué es el Echolink? El Echolink en sí es un programa en Windows que hizo un radioaficionado estadounidense que permite comunicar dos equipos de radio a través de Internet, o sea, utilizando protocolos tipo VoIP, voz a través de Internet, o sea, un códec que codifica el audio analógico en paquetes de datos que los transmite por Internet, del otro lado lo decodifica y lo manda al equipo de radio que lo transmitirá a su vez. Virtualmente une dos lugares distintos en el mundo como si fuera a través de un agujero de gusano, digamos, ¿no? Podemos comunicar una frecuencia de VHF acá en Buenos Aires con una frecuencia de VHF en España o en Miami, o quizás varios a la vez. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, porque el software permite tener salas, digamos, a la cual se conectan los equipos de radio estos. El Echolink en particular es un protocolo analógico, eso significa que la comunicación del equipo de radio va a ser analógica, la modulación tradicional, es como meter o sacar audio del equipo de radio, como simularle un micrófono en definitiva. Lo interesante es que todo Echolink lo vas a poder utilizar con el equipo convencional que vos tengas. El handy o la base de VHF convencional analógica que vos tenés, te parás en la frecuencia específica en la que sabés que está el equipo de Echolink, la frecuencia en la que está de Echolink. Una frecuencia muy conocida de Echolink acá es la conferencia náutica en VHF, y eso, al entrar ahí, digamos que ya no estamos solamente comunicándonos con radioaficionados de la zona mía, de mi ciudad, sino que empiezo a hablar con radioaficionados de otras ciudades. ¿Qué otras ciudades? Las otras ciudades que estén conectadas a la misma sala o conferencia de Echolink, ¿sí? Echolink tiene otra función adicional, y es que permite que sin un equipo de radio pueda comunicarme a una de esas salas o conferencias. ¿Cómo lo hago? Bueno, tengo que registrarme en el sistema Echolink, mandarles la prueba de que tengo la licencia de radioaficionado, esperar que ellos lo validen y lo acepten. Entonces, a través de un celular o de una computadora con Windows, puedo comunicarme y ser retransmitido a frecuencias de radioaficionados en todos los lugares esos, ¿sí? En definitiva, esta forma de comunicarme a través de Echolink
es algo que virtualmente se lo llama hotspot, ¿sí? Punto caliente sería. O sea, un hotspot es un lugar al que yo me puedo comunicar por radio, por ejemplo, y soy retransmitido a través de Internet hacia otros lugares de radio en otros lugares del mundo, ¿sí? Siempre en frecuencias de radioaficionados, lógicamente. Otros tipos de protocolos ya de voz digital, o sea, acuérdense que Ecolink, la virtud que tiene es que es analógico, o sea, en Ecolink yo puedo comunicarme con mi equipo de FM analógica convencional que uso en VHF, mi Handy Baofeng o mi equipo de radio convencional. Pero hay algunos equipos de radio, además, que empezaron a venir con modos de voz digital. La voz digital lo que hace, en lugar de modular en FM, como hacemos convencionalmente, permite codificar la voz con un protocolo. Se va a modular en FM, pero lo que se modula no es audio del micrófono, sino lo que se modula son señales digitales que va a permitir transmitir el audio de una forma digital con una pequeña mejora de calidad por ahí, pero esencialmente al transmitirse una señal digital mezclado con el audio se puede transmitir información adicional, como por ejemplo la señal distintiva del que está hablando, y además puedo, por ejemplo, seleccionar una sala a la que quiero comunicarme. En el ejemplo del Ecolink, la frecuencia en la que yo opero determina la sala en la que estoy comunicado. En cambio, cuando yo entro a un gateway de D-Star, por ejemplo, puedo operar en una sala predeterminada o por ahí me permite seleccionar otro tipo de sala a la que me comunico. Según el protocolo, esas salas se pueden llamar talk groups, como ocurre en DMR, o reflectores, como ocurre en D-Star, por ejemplo, ¿sí? Pero hay que entender que al operar en el modo de voz digital, la marca de equipo de radio que utilice va a utilizar un protocolo u otro. Por ejemplo, los equipos de voz digital de Kenwood y de ICOM utilizan el protocolo D-Star. Los equipos de voz que operan en voz digital de Yaesu, por ejemplo, los Yaesu FTM200 o el Yaesu 70D o 60D o el Yaesu FT2D, FT3D, FT5D, utilizan el protocolo Fusion o C4FM. Y finalmente hay otros equipos de radio, generalmente de bajo precio, en comparación con estos, que utilizan un modo que en realidad está pensado para uso comercial, no tanto para uso de radioaficionados, que se llama DMR. Estos entre sí no son interoperables, o sea, un equipo D-Star no puede hablar directamente con un equipo Fusion y viceversa. Si yo quiero que se intercomuniquen entre sí, tiene que haber un equipo intermedio que tome y retransmita cambiando de protocolo. Una función llamada gateway, ¿sí? Pero sin eso no son interoperables entre sí. Por eso, si alguno de ustedes elige comprarse un equipo de radio moderno, costoso, de estos de primeras marcas que vienen con la función de voz digital, sepan que la marca que utilicen va a determinar el protocolo, y el protocolo va a determinar a qué repetidoras se pueden comunicar, por ejemplo, en forma digital. Por ejemplo, la rep de Palermo, cuando opera en modo digital, opera en modo D-Star. La rep de Radio Club Argentino, cuando opera en digital, opera en modo Fusion, porque es una repetidora de Yaesu, ¿sí? Y después hay otra gama de gateways o repetidoras que utilizan el sistema DMR, ¿sí? Generalmente no son interoperables entre sí, son tres mundos separados que te comunican con grupos de personas distintas.
Así que, es un tema para analizar más en detalle. Si quiero comprarme un equipo de esas características, hablar con gente que lo tenga y que te cuente bien en detalle qué te permite alcanzar cada uno, cuál es la utilidad que le encontraron a cada uno, ¿sí? Obviamente la mayoría de las repetidoras son todas analógicas, ¿sí? Las funciones digitales en algunas repetidoras o los hotspots digitales, o sea, un hotspot no es una repetidora, sino que es algo que opera en una frecuencia específica, como el Echolink que hablamos recién, pero operando en modo digital, te limitan al universo de gente que opera en ese mismo modo. Así que a analizarlo más en detalle. Hay un tipo de hotspot que anda dando vueltas, que la gente utiliza mucho, que utiliza un software llamado MMDBM. Ese software que corre en Linux permite codificar y decodificar los 3 protocolos. Yo lo puedo poner que opere en DStar o en Fusion o en DMR. Por ejemplo, puedo tener un Handybofen y puedo usarlo de hotspot al equipo Pistar, y este equipo Pistar que corre en una Raspberry Pi, de ahí el nombre Pistar, me va a permitir, por ejemplo, conectarme a toda la red de reflectores de la red DStar, ¿sí? Desde un handy analógico. Pero bueno, es un equipo aparte que tengo que tener, tengo que configurarlo con toda la cosa, pero desde handy me permite extenderme enormemente porque me lo comunica a través de internet directamente, ¿sí? Si no, con un handy distar debería sintonizar una repetidora o un hotspot público de distar y así logro entrar a todas las. Como ven, es un ámbito muy complejo porque hay un problema de protocolos que dependen de las marcas, que no son interoperables entre sí, salvo que haya un gateway que los comunique. Generalmente los radioaficionados son reacios a poner gateways que comuniquen un protocolo con el otro, porque cuando yo quiero que pueda recibir múltiples protocolos, un gateway o una repetidora, el Pistar el aparatito se vuelve muy lento o se cuelga, entonces generalmente lo limitan a operar en uno específico, ¿sí? Acá vemos el Pistar andando, ¿sí? Tiene una pantallita que indica en qué modo está operando en ese momento, qué es lo que se está retransmitiendo, cuál es el reflector utilizado, cuál es la dirección IP interna. Si yo entro con un navegador a esta dirección IP, voy a ver una pantalla como la de la derecha que me indica quiénes se estuvieron comunicando últimamente, en qué protocolo se está operando. Vemos que está en DStar y DMR activados. Ya ESU System Fusion y P25 están desactivados. Bueno, es un mundo complejo el de los modos digitales, los reflectores, los retransmisores de Echolink. Lo que ustedes van a meterse inicialmente a hacer son repetidoras analógicas, como las que expliqué en toda la primera parte de la comunicación esta. Sin embargo, sepan que luego van a empezar a escuchar que existen estas cosas que son complicadas de aprenderlas de antemano y que con algún otro radioaficionado que los van orientando, si les interesa aprender estas cosas específicas, que tienen un alcance limitado, no es que todo el mundo está furiosamente utilizándolo, hay un universo que se pueden meter ahí, se acercan a Radio Club y se ponen a hablar con los locos que usan este o el otro y los van a ir orientando. ¿Tienen alguna consulta de lo que vimos? ¿Tienen alguna consulta de lo que sea? No, No, no. gracias. No. Bueno, No, todo claro por ahora. A mí me quedó una, José Luis. sí, adelante. Con el tema de las repetidoras Sí. anteriores, ¿la potencia de mi equipo influye en algo en el alcance que voy a tener? Y lo único que necesitas es que tener potencia suficiente para abrir la repetidora. Para abrir la repetidora. Ok, Exacto. gracias. No tiene sentido poner más potencia que la necesaria para abrir la rep, ¿sí? Súper, gracias. Bueno, gente, cerramos la clase de hoy entonces. ¿Qué les parece?
Luis, la Perfecto. repetidora de Palermo, por ejemplo, ¿con qué Tempranito, a las potencia? 22 cerramos. Sí, Eduardo, adelante. La repetidora de Palermo, por ejemplo, que está a 100 metros de altura, ¿con qué potencia sale, por ejemplo? La repe de Palermo creo que está, no sé si en 10 o 20 vatios, ¿sí? Normalmente se le pone poca potencia. Poquito, Creo que son 20 vatios que está puesta. poquito. Y pasa que con la altura que tiene llega re lejos. Son 130 metros más o menos que está, ¿sí? Es bastante alta. Una barbaridad. ¿Alguna otra consulta? ¿Y hay algún tipo de limitación en las potencias por ese tema o no? No, Sí, le o sea, pusieron eso 20 porque sí. los responsables de la repetidora, cuando hablan con la ENACOM para que le autoricen poner una repetidora, acuerdan con la ENACOM la altura que la van a poner, la potencia que están poniendo, los de la ENACOM se fijan, entonces determinan cuál es la distancia probable que va a tener de cobertura esa repetidora y que le asignen una frecuencia que no colisione con otra repetidora. Si ustedes van al listado de repetidoras, van a encontrar que la misma frecuencia no es específica de Sí, una ahí había única tres. repetidora en todo el Sí. país, sino que varias repetidoras tienen las mismas frecuencias. ¿Pero por qué no se pisan entre sí? Bueno, porque Por la son distancia. la distancia, por ejemplo, de repe nuestra, 146.805, es la misma frecuencia de una repetidora del Radio Club Comodoro Rivadavia, pero evidentemente estamos a ¿qué distancia de Comodoro? 2.000 kilómetros más o menos, es imposible que se Sí. mezclen. Bueno, eso, gracias. Bárbaro, gente. Bueno, 43 participantes tenemos. Bueno, quiero escuchar voces de confianza y seguridad para el domingo. ¿Cómo se ven? Mira, Perfecto. para acá por el examen no sé cómo estoy, pero el chimichurri ya está listo, ¿eh? Bien, necesitamos 2 asadores para el post-examen. El examen van a ver que es más fácil de lo que piensan, que todos tienen muchos miedos Bueno, infundados. yo me ofrecí, Prender la yo me parrilla. ofrecí, pero yo me ofrecí, pero 10:30 tengo que estar rindiendo. ¿Pero a qué hora tenés que rendir? 10:30, Bueno, 10:30, hacete un tengo poquito terminación. antes, rendí a las 9 y después ya te pones en la parrilla. ¿Qué te parece? Yo no tengo problema. Bien, El ya está. chimichurri ya está. Ya Yo me comprometí a hacer el preparaste chimichurri. Mirá que somos, no sé, ¿cuántos podemos ser? Yo me 100. comprometí hace como, no sé, 2 Y meses, uno me a 100. comprometí al chimi. Ah, ese Cuando es el alguien tipo dijo que de iba a llevar compromiso que necesitamos los total, radioclubes, Eduardo. alguien dijo que llevaba un chivo, no sé qué, por No, ahí, no, de ese tipo de. Tour, Hay qué un, sé hay un yo. compañero de Entonces ustedes estoy, que se comprometió ya con los choris, que ya es bastante de por sí. no, Así ni que, hablar. No, yo llevo el chimi que ya está preparado, que es bastante, es un frasco grande, y 2 capacitores grandes de 10.000 por 750. Bebibles, no ¿quién se se les puede tiene que liquidar. comer los capacitores? Bueno, es Pues, para compartir. bueno, gente, eso. Eh, ¿Alguna duda respecto al examen o al domingo? No quiero que falte nadie, ¿eh? Quiero que hagan el esfuerzo, que estén todos, que No, disfruten ese no, día. No es claro. para sufrir, es para Yo la lograr. verdad que me quedé con ganas de los laboratorios, pero Sábado. no puedo ir, o sea, tengo otras Eh, actividades también en las que no puedo faltar pero la verdad que hubiese estado genial haber ido a las prácticas laboratorias. ¿Qué va a hacer? pero son más complicados que la Que no miércoles. te la digo, y Todos bueno, hay que ocupados. cambiar, no ¿Quién son queda, los presidentes de la nación? hay No que me digas que son laburar, Milei, ¿viste? ¿no? ¡Vamos! ¡León! No, 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 no. Libertario. No, no, no. ¿Qué va a hacer? Bueno, gente, denle ahí. Bueno, Miren que pero tenía bueno, venite a oportunidades las con los 9:30. laboratorios. Venite a las Ya 9:30 es el si vas a último. estar en la Ahora, parrilla. después del Sí, sábado, está, al piste. no hay El que no problema. lo pudo hacer para ese día, ya se lo pierde. Puede ir a los del próximo curso nomás. Pero es una linda Que hubiese oportunidad sido un golazo por el día completo, ¿no? Que corriente continua y corriente alterna, hubiese sido un golazo. en los horarios que yo les dije, 12 a 16 doy la parte de corriente continua, 16 a 20 corriente alterna.
que es la más Otra vez será. interesante, ¿no? Sí, obvio. Bueno, Acá gente, estamos. estudien, repasen, los esperamos el domingo, se sacan una mochila de Bueno. encima. ¿Y tiene alguna forma de cifrado usando Colin cuando te comunicas? No, ninguna comunicación de radio. Estoy viendo el chat, que no me había dado cuenta que había preguntas por el chat. No, ninguna comunicación de radioaficionados puede ser encriptada, ¿ok? Está prohibidísimo eso. Parece que viene el ataque zombie, no sé más, se cayó la clase por el Zoom. No, era el que estaba colgado no sé qué cosa, reinicié la compu y listo. Saludos, me fui hasta el domingo, gracias por todo, muchas gracias. Buenas noches. Zafet de parrilla, dengue. No, dengue, vos Dengue. también te tenemos en cuenta para la parrilla, olvídate. No hay chance que Dengue es el jefe de parrilla. dengue y a Claudio también lo vamos a invocar seguro, olvídate. Bueno, gente, estudien, vamos, háganme quedar bien, ¿sí? Nos vemos el domingo. Muchas gracias. Dale, Listo, genial. nos vemos el domingo. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao. Chau, chau. Gracias, gracias. Chau, chau. Gracias. Chao, chao, chao. Gracias por todo. Chao, gracias. Nos vemos. Chau, chau.